es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Soccer Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Soccer Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Señoras y señores, bienvenidos a una emisión más de Soccer Punch Random. Hoy vamos a hablar de algo que alteró por completo el orden, al menos en los estadios como lo conocemos. Fue una situación incómoda. Vamos a hablar de eso. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Beto. Hoy vamos a hablar de algo, acostumbramos mucho el buen humor, pero ahora va a ser algo que surgió de varias tragedias. Vamos a hablar de algo que sí revolucionó el fútbol inglés. Tú y yo somos fanáticos, y Gillo también, como no nos acompaña, pero es fanático del fútbol inglés. Y nos hemos acostumbrado mucho a este fútbol, podemos decirlo, elitista, millonario, con estadios de primer mundo, que es... Muchos de que son muy jóvenes creen que el fútbol inglés siempre ha sido así, que ha sido el más rico, que porque es el que inventó el deporte, es la mejor liga. Y no, hubo unos años en que la liga inglesa era la peor de Europa. Por muchísimas razones, pero bueno, vamos a hablar hoy del informe Taylor. ¿Y en qué haces un informe, Hugo? O sea, ¿dónde lo elaboras? Pues, si estamos hablando actualmente, pues en PDF, pero si lo tienes que imprimir, pues en papel. Exacto, se tiene que buscar papel. ¿Y dónde consigues papel? En la papelería. En la papelería. Así es. Casa Maris, la mejor papelería de Ciudad Juárez, cumpliendo 50 años de existencia, es quien patrocina esta emisión de Soccer Punch Random. Así que, si son de Ciudad Juárez, no duden en llegar a Papelería Casa Maris a surtir su lista escolar o cualquier cosa de arte o de dibujo. Si quieren aprender a pintar, al óleo, acrílico, no sé, O si pues, quieren cosas para su oficina Godínez, o sea, para su papelería, bueno, si ocupan su papelería, que sus plumas, que sus clips, que las grapas. Así es, todo está en Papelería Casa Maris, 50 años de experiencia. En fin, vamos a hablar ahora sí del informe Taylor. Esto, podemos decirlo, sucedió en la cúspide de la etapa dorada del juliganismo, podemos decirlo así, ¿no? Sí, hay que irnos un poquito más atrás, hay que irnos a al principios de los años 80, finales de los 70. En aquel tiempo, la liga inglesa, en aquel entonces llamada First Division, estaba el juliganismo todo lo que da. Había invasiones, se vendía, no había control en los estadios, había muy poca seguridad. Y pues también el fútbol británico atravesaba por un momento de crisis por lo menos en la infraestructura de los estadios. O sea, estadios muy viejos, muy viejos, con gradas todavía de madera y obviamente atascados. Y también el césped, tú lo veías, o sea, era un asco, o sea, el llano ni siquiera te lo firmaba ese pasto. Así es. Bueno, hay que también poner en contexto que, por ejemplo, los clubes ingleses en aquel entonces estaban vetados de Europa, porque en 1985 sucedió la famosa final de la Copa de Campeones de Europa, donde sucedió la tragedia de Heysel en el 85, donde pues fallecieron aficionados de la Juventus en una pelea, en una pelea con los aficionados de Liverpool, los hooligans de Liverpool. Y por ello, los clubes ingleses estuvieron vetados 5 años de cualquier competición europea. Sí, la famosa tragedia de Heysel, que fue
el primer detonante para que se empezaran a tomar medidas contra el hooliganismo, no solamente en Europa, sino en el Reino Unido. A partir de aquí, el gobierno de Margaret Thatcher empieza una campaña anti-hooliganismo empezando porque los aficionados al fútbol eran los enemigos de la economía de Gran Bretaña. Y empieza esto primero la policía, lo típico, revisar a los aficionados que no lleven fuegos artificiales, que no lleven armas de fuego. Pero estas revisiones no sirvieron de nada porque después vendría otra tragedia. Sí, vamos a hablar ahora de lo que sucedió el 15 de abril de 1989. Un partido de la FA Cup entre el Liverpool contra el Nottingham Forest. Era un partido de, por así decirlo, una repetición. Y se jugó en campo neutral, en el estadio de Hillsborough, en Sheffield. El estadio del Sheffield Wednesday, no el del Sheffield United, que es el equipo que posiblemente más es conocido de los equipos de Sheffield hoy en día, porque es el que está en la Premier. Entonces, pues hubo un problema de planeación, ¿no? Porque era un estadio muy pequeño para sobre todo recibir a la afición de Liverpool que viajó en grandes cantidades, y la de Nottingham. Y era un partido de rivalidad en aquel entonces. Nottingham venía saliendo de la época dorada de su historia, donde fue 2 veces campeón de Europa, contra un Liverpool que pues había dominado la década de los 80s y también había sido el último campeón inglés en Europa. Entonces era un partido de mucha rivalidad, siempre se jugaban algo. Sí, era un estadio muy, muy pequeño, y aparte tomar en cuenta que todo estuvo muy mal. Para empezar, ya lo comentamos, las invasiones eran muy comunes. Al Liverpool, a los aficionados, para que no se cruzaran los aficionados del Nottingham ni los del Liverpool, los ponen en 2 gradas diferentes. Primer error, porque una de las gradas de Hillsborough es más grande que la otra. Entonces, pusieron a los del Nottingham en la grada que era de mayor aforo, y a la de Liverpool lo ponen a la de menor aforo. Y todos sabemos que obviamente el Liverpool es más popular que el Nottingham. Primer error. Segundo error, que a la policía se le sale de control la gente. Empiezan a vender boletos y meten a toda la gente y ya todo se sale de control. La policía ya no puede controlar. Así es, y la seguridad policíaca pues se ve rebasada. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los aficionados de Liverpool tratan de meterse todos en bola al estadio, con o sin boleto. Se meten todos, y en aquel entonces hay que también poner el otro contexto que es muy importante para este tema. Es que en ese momento era estándar, por así decirlo, en los estadios ingleses, que había un espacio para que la gente viera el partido a pie. O sea, no tenían que estar sentados, simplemente se acomodaban todos en pie y pues ahí se quedaban. No todos los lugares tenían asiento. Entonces, se meten todos, y en aquel entonces también era muy, muy popular el que hubiera vallas atrás de las porterías. Sí, como es aquí en México también. Entonces, pues eran vallas de acero encima, entre la tribuna y el campo. Entonces, ¿qué sucede? Que se meten demasiados aficionados y pues se arma la avalancha humana. Empezó el partido y de pronto empiezan a verse que se cayó una de las la valla donde estaban los aficionados de Liverpool, y todos se aplastaron. Ahí hay mucha gente metida, prácticamente pues como cualquier microbús de la Ciudad de México, básicamente. Y todos aplastados hasta que se cae la valla. La gente está despavorida, huye para todas partes, y pues bueno, fallecen 95 aficionados. El 96 falleció en 1993, que había quedado muy dañado, incluso había quedado en estado vegetativo, y
Por ello es que hoy en el uniforme de Liverpool se ven ese número, 96, en honor a los 96 fallecidos, 96 aficionados de Liverpool que fallecieron ese día en Hillsborough. Sí, aparte que también aquí el control policíaco bastante mediocre. En primera porque al ver que se acumuló toda la gente, abren las puertas de Hillsborough y se mete más gente a un túnel muy pequeño, el famoso túnel 12 de Hillsborough. Se meten al túnel y obviamente la gente se empieza a asfixiar y la policía, en lugar de abrir, no abre la reja de la cancha por temor a que era un ataque de juliganismo, pero no era juliganismo, era nomás porque se acumuló mucha gente, al grado de que también pues ahí se ve la gente que trata de meterse al segundo piso o gente que cae del segundo piso de Hillsborough y obviamente pues sucede la tragedia, entre ellos un primo de Steven Gerrard. Así es, que de hecho dice Steven Gerrard que ese primo fue el que lo motivó a ser futbolista profesional y aparte en el Liverpool. Justamente, él lo ha mencionado como una de las mayores inspiraciones que tuvo. Pero bueno, las consecuencias de esto fueron bastante grandes, porque la menor, por así decirlo, es que el día siguiente, el periódico The Sun, ¿cómo podemos decir que este periódico es una especie de es como metro? Es como el metro inglés, ¿no? Sí, el metro o el Pásala. Pero lamentable, o sea, lamentable. Mínimo, pues, esos tienen un poquito de humor, pero el The Sun es una cosa asquerosa. Es asquerosa, es incluso es incluso poco ético. Así es, de hecho, pues pasó esto, y ¿a qué se dedicaron en las primeras planas? A decir que los aficionados de Liverpool se andaban robando las carteras de los fallecidos. O sea, de hecho, al día siguiente de esa publicación, la ciudad de Liverpool decide hacer un boicot al The Sun, que por cierto todavía sigue vigente. O sea, hay gente. De hecho, llevar el The Sun a Anfield Road está prohibido. En toda la ciudad de Liverpool. O sea, en toda la ciudad de Liverpool es muy mal visto. El The Sun no tiene. Hasta los aficionados del Everton ni siquiera lo compran porque, o sea, es muy bajo lo que hizo el The Sun. Y bueno, la consecuencia que realmente nos lleva a este programa es que Margaret Thatcher, que ya sabemos, Margaret Thatcher, pues ¿cómo le decían? La dama de hierro. Era una persona muy dura, la primera ministra de Inglaterra, del Reino Unido en aquel entonces, era una persona bastante dura, o sea, se fue a una maldita guerra por defender a las Malvinas, o sea, un pedazo de tierra del otro lado del charco, cuando Argentina se las quiso apropiar. Eran unas islitas cualquiera, y Margaret Thatcher decidió ir a la guerra con Argentina, y ¿qué creen? Les puso la friega de su vida al ejército argentino, y pues no se iba a quedar con los brazos cruzados con lo que estaba sucediendo en su país. Entonces le pidió al señor Lord Taylor, porque Inglaterra, Lord, o sea, no puede ser más inglés, de hacer un informe para evitar que esto volviera a suceder. Sí, aquí empieza la campaña que ya mencioné de antijuliganismo de Margaret Thatcher. Empieza por, primero que nada, tratar de hacerlo hasta lo imposible porque los hooligans ya no entren a los estadios. ¿Cómo? Por ejemplo, dándole preferencia. Uno de los primeros puntos era darle preferencia a los aficionados, el famoso abonado, que ya ahorita, hoy en día el abonado es muy común, pero en aquel entonces el abonado no era preferencial. El abonado casi siempre era para ciertos lugares de los estadios, los palcos o ciertas áreas privilegiadas, pero hoy en día el abonado cubre todas las áreas de todos los estadios. Incluso, incluso si tú eres turista y quieres ir a un partido de Premier League o incluso del Championship, te mandan a sitios donde son exclusivos para turistas.
O sea, dejan una grada sabiendo que van a llegar turistas. Por ejemplo, en Anfield hay una sección así y las demás ya están vendidas porque ya son abonados y te van a dar preferencia y obviamente los paquetes que últimamente se han hecho muy comunes. Así es. Entonces también, el Lord Taylor hace su informe, sale a la luz en enero de 1990. La primera, aparte de la otra recomendación que hace, es eliminar por completo las localidades de pie, que es las que estaba mencionando, que desde el día que se inventó el fútbol en Inglaterra, era lo común. O sea, era muy tradicional ir a ver partido de pie. Muy, muy tradicional. Pero el norte nos dicen, pues no, mi ciela, hay que poner asientos en todos lados. Entonces, eso, ¿no? Sí, aparte de los asientos, tienen que eliminar las vallas. Estas vallas que al principio supusieron un riesgo para cualquier equipo porque, vamos, cualquiera ya podría colarse, pero precisamente eliminar las vallas para evitar otra tragedia. Así es, justamente, que aficionados se aglomeraran, que se brincaran por ahí, o sea, que se agarrara la valla para treparse y brincarse, cualquier cosita de ese tipo, pues no. O sea, que eliminabas ese obstáculo justamente para evitar que hubiera otra vez una posible avalancha y todos se aplastaran ahí, que no es lo ideal. Y pues bueno, se elimina esa parte. Lo siguiente que también sugiere Taylor es que pues se elimina, él sugirió no vender bebidas alcohólicas en los estadios. Uh-huh. Esto pues en Inglaterra pues también era un golpe fuerte. Sí, de hecho tú vas a un estadio en Inglaterra hoy en día en la Premier y dentro del estadio no te venden cerveza, tienes que ir a uno de los famosos pubs a tomar cervezas, o sea, sí, que de hecho tienes dos alternativas, una, entrar al estadio, sí, gozar, todo bien, pero si no alcanzas boleto o no eres abonado o pues puedes irte a un pub y ahí, o si tienes ganas de una cerveza, te vas a un pub y ahí te echas tu cervecita. Uh-huh. Y también Taylor dijo que no había, al menos no lo encontraba el punto de tener una, por ejemplo, la sección esta donde se hacen los controles policíacos afuera del estadio, que no le veía tanto uso, o sea, al menos no se estaba usando de la manera en la que debería de usarse. Entonces, había un número inadecuado de esos controles y, pues bueno, ya nada más sugería controlar ese número, ponerlo en una cantidad razonable dependiendo en el aforo del estadio. Uh-huh. Porque también los pubs están afuera del estadio, justamente, o sea, es lo que te mencionabas tú. Sí, y también pues toda esta cuestión de la seguridad, en la cuestión de colocar más cámaras para precisamente reportar cualquier indicio. O sea, tú dices aquí, todo va bien con el famoso informe, todo está súper bien, pero aquí hay un problema. Y el problema fue que no se repartió ninguna responsabilidad a ningún cuerpo policial ni de seguridad del estadio del Hillsborough. Y aquí es justamente lo que luego causaría un conflicto después, porque los familiares de los aficionados del Liverpool que fallecieron ese día, pues demandaron a las autoridades y de hecho el juicio acabó por ahí de 2016. Incluso Wayne Rooney, que es aficionado, bueno, que él es aficionado del Everton y jugó en el United, o sea, los dos equipos que más odian a los aficionados del Liverpool, celebró que que se haya hecho justicia para esa gente, o sea, para los aficionados del Liverpool que fallecieron ese día. O sea, sí, para mucha gente, incluso hasta rivales, era importante. Uh-huh. Sí, porque por fin, después de varios años, o sea, los archivos del informe Taylor fueron, digamos, escondidos, archivados, y hasta 2012, que ya con David Cameron de primer ministro, es cuando decide ya volver a tomar el caso por parte de la Cámara de los Comunes
y por fin se enjuician a los responsables, entre ellos el encargado de seguridad del estadio Hillsborough, el entonces comandante de la policía de Sheffield, y los policías que estuvieron obviamente involucrados en ese estadio por no permitir precisamente abrir las puertas del estadio, dentro del estadio, y por abrir las puertas afuera del estadio. Así es. Entonces, pues bueno, ¿qué otra recomendación tenemos? Que pues, básicamente eso ya es todo. Digo, ya las cámaras hablaste. ¿Y qué causó todo esto? Que bueno, este reporte y estas recomendaciones se hicieron oficiales unos años después, donde ya todos los equipos se les daba cierto plazo para que todos sus estadios se acogieran a esas medidas. Entonces, lo que sucedió para empezar, como primer efecto, es que los boletos tuvieron que subir, porque muchos equipos, pues no, como bien decía Hugo, pues no había tanto dinero como hoy en la Premier. Entonces, para poderse adaptar a esas nuevas medidas, tenía que haber otra inversión muy fuerte, y pues tuvieron que subir los precios de los boletos para poder captar dinero, para justamente hacer esto. Sí, empiezan a subir los precios, y obviamente pues mucha queja con respecto a todo eso, y de hecho los clubes ingleses se endeudaron con respecto a ese inversor, sobre todo los que estaban en primera división, porque y fue el precedente para crear la famosa Premier League. Así es. El primer estadio que logró cumplir todos los requisitos que pedía el reporte Taylor fue el estadio del Chester City. Pero, o sea, un estadio que ya existía. Pero el primer estadio construido después del reporte Taylor, que se adaptó a las medidas del reporte Taylor, que de hecho estuvo construido pensando en el reporte Taylor, adivina de qué club es. Es un club de culto del Soccer Punch. ¡Oh, no! ¿Me estás hablando de que es ni más ni menos que el Edén? Exacto, el Millwall. Ya sabemos, y aparte, qué más ad hoc, un equipo que es muy conocido por sus hooligans, es el que hizo el primer estadio adaptado al reporte Taylor. El estadio es que fuera de mame, fuera del mame y todo eso, el Edén, o sea, es un estadio bonito. Hay que reconocerlo, con una arquitectura muy inglesa, eso sí. El típico estadio cuadradito, que tienes 4 gradas. Las 4 gradas cuadraditas con 2 pisos. O sea, es un estadio muy bonito. Que vaya gente lamentable, esa es otra cosa. Sí, es un estadio peligroso justamente por eso. Pero es el primero que se adaptó al reporte Taylor. Y abrió en 1993. Y este fue el primer estadio que pues, se construyó justamente para acogerse a esas nuevas medidas del reporte Taylor. Y pues bueno, otros estadios que tuvieron recomendaciones, por así decirlo, pues importantes, es que por ejemplo el Old Trafford, el Stretford End, así como una que está atrás de las porterías, la tuvieron que rehacer por completo para poder para quitar las terrazas que eran para la gente que iba a pie y poner asientos también. El North Bank de Hillsborough, de Highbury, el del estadio de Arsenal. Perdón. El entonces estadio de Arsenal. Así es, exactamente. El entonces estadio de Arsenal también tuvo que recibir una remodelación grande. Y las demolieron a las dos para poderlas reconstruir. Otros 2 años después, en el Villa Park, el Holte End, también tuvo lo mismo. Una de las que está atrás de la portería, la tiraron. Y después, el Cop de Anfield, el famoso Cop, lo reconstruyeron por completo, que es donde están los aficionados más radicales de Liverpool. Entonces, se tuvo que... Aparte que Inglaterra en ese entonces ya sabía que iba a organizar la Euro en 1996 y había que remodelar algunos estadios. Old Trafford iba a ser sede, Anfield iba a ser sede, pues también sirvió para ello. O sea, aprovecharon
el pretexto. Sí, aprovechan este pretexto para que por lo menos los estadios que iban a ser sede de la Euro 96, por lo menos cumplieran con las con las medidas necesarias para albergar el torneo. Así es. Y otro efecto es que de plano, otros equipos de plano tuvieron que salir de sus estadios y construir de plano nuevos. El caso es, por ejemplo, de Middlesbrough, el Iverson Park, que fue sede del Mundial del 66, pues también fue para abajo y se construyó el estadio actual. Y otro equipo de culto de Soccer Punch también hizo lo mismo. El Sunderland. Roker Park desapareció para crear el Stadium of Light. Que yo no sé si eso haya sido buena idea. Hasta la fecha no nos explicamos si ha funcionado el Stadium of Light. Un estadio bonito, pero que creo que ha servido de mufa. Pero sabes que no es un estadio inglés, o sea, yo lo veo y no digo, este estadio no es inglés, o sea, es un estadio muy, ¿cómo lo diré? Es un estadio estándar europeo, pero no es muy inglés, o sea, no tiene a mí se me hace muy, muy parecido a uno de Bundesliga, se me hace muy Bundesliga. Sí, un estadio muy a la Bundesliga, o sea, le quita el encanto de un estadio inglés, o sea, las 4 gradas y que se vean y las esquinas libres. No, Estadio Online es un estadio totalmente opuesto a eso. Entonces, pues bueno, también otros equipos empezaron a ver que los estadios más viejos empezaron obviamente tuvieron que bajar la capacidad de sus estadios. O sea, ya Anfield, por ejemplo, ya no le cabían 60,000 aficionados, le cabían alrededor de 40. Fue efecto de poner todos los asientos, o sea. Sí, pero al mismo tiempo el Liverpool, en este caso, iba a ganar más con los abonados, porque pues al final de cuentas oferta y demanda para los abonados, darte la oportunidad de invertir en el estadio, y obviamente pues con el tiempo Anfield Road se convertiría también en un estadio 5 estrellas por parte de la UEFA, pero ¿a qué costo? Y aparte ya estamos hablando de un Liverpool que no solamente le costó la pérdida de la tragedia de Hillsborough, sino que a partir de aquí empieza la enorme sequía que hasta apenas ahorita a la fecha terminó con la liga. Así es. Otros estadios que también sufrieron consecuencias es que el Southampton, por ejemplo, el de Dale, así se llamaba, lo tuvieron que, pues dijeron, ¿saben qué? Pues bueno, no voy a tener tiempo para construir un estadio nuevo. Voy a hacer el Dale un estadio, obviamente, que cumpla con todo, que tengas nada más puros asientos. El problema es que la capacidad se redujo a 15,200 aficionados. Y pues en 2001 se abrió el St. Mary Stadium, que es el estadio actual. Otros equipos, por ejemplo, el Bolton, todavía tenía gente, una sección para aficionados de pie en el Burden Park, hasta el 96-97, hasta que se fueron al estadio Reebok, que ahorita se llama, ya que ya Reebok no hace los uniformes, es el estadio de la Universidad de Bolton, y antes se llamaba el estadio Macron. O sea, por lo general ese estadio tenía el nombre de la marca que los patrocinaba. De hecho, todo esto del informe Taylor y los cambios que se tuvieron que hacer con los estadios fue como un aliciente para que también los equipos empezaran a buscar patrocinios para sus estadios. El caso del Bolton, el caso posteriormente del Arsenal, el posterior caso del City. Entonces también, como que también adquirieron esta idea de los estadios gringos. O sea, estamos acostumbrados a que los gringos tengan estadios con nombres de marcas. El Gillette Stadium, el Hard Rock Stadium. Los Patriotas. Sí, o sea, sí empezó, por ejemplo, ahora tenemos el Etihad, hablando del City, justamente. El City de aquel entonces jugaba en Main Road, ¿no? Sí, en Main Road, que fue demolido en 2003 para sustituirlo precisamente por el Etihad. Sí, que era el estadio de los Juegos de la Commonwealth, y luego ya lo hicieron el Etihad. Y otro equipo que también tuvo algo similar fue el Arsenal. El Arsenal, pues todavía
todavía pensaba en ampliar Highbury. El problema de Highbury es que estás metido en puros edificios alrededor, entonces no podías ampliarlo mucho. Había una limitante muy seria ahí. ¿Qué trataron de hacer? Pues trataron de hacer Wembley su nuevo hogar. Pero Wembley les dijo, fuck you, váyanse al demonio. Y aparte y también iban a demoler Wembley. Así es, entonces, sí, les dijeron, fuck you. Y pues hicieron el Emirates Stadium, a otro estadio que tiene nombre de marca. Y el colmo de males, ¿quién jugó en Wembley al menos un año? El Tottenham. El Tottenham, justamente cuando acababa de construir cuando tiró White Hart Lane. Y ahora es el estadio actual, el estadio del Tottenham, que también está buscando nombre de patrocinio. También otro estadio, el de Leicester, también le pasó algo similar. El Leicester jugaba antes en Filbert Street y pues luego construyeron un estadio en 1998 que se llamó el Walker Stadium, que actualmente es el King Power Stadium. Entonces, sí, el nombre de los dueños actuales del Leicester. Así es. Entonces, varios equipos les pasó lo mismo. El Wimbledon, por ejemplo, se fue a Selhurst Park, el estadio del Crystal Palace, al no ver viable su estadio para acogerse al informe Taylor. Hasta que bueno, el Wimbledon de plano desapareció y se hizo el Milton Keynes Law, ¿te acuerdas? Un equipo que es muy odiado en Inglaterra justamente por eso. Sí, o sea, hizo un mazaclán. Así es. Entonces, pero eso no nada más afectó a los clubes ingleses. En Escocia también, porque el Reino Unido se tuvo que acoger al informe Taylor, aunque el problema pues, era de Inglaterra, básicamente, pero se hizo en Escocia también. El St. Johnstone construyó McDermott Park a mediados de los 80s. Y pues bueno, antes de abrir el estadio, tuvieron que readaptarlo al informe Taylor. O sea, creó varios problemas esto para también los clubes escoceses. Que los clubes escoceses, si los ingleses no tienen dinero, los escoceses será peor. Uh-huh. Sí, o sea, hemos hablado aquí de que la liga escocesa es bastante bananera y los únicos clubes que podrían cumplir con las medidas, pues, ¿quién más? Los del Old Firm. Sí, el Celtic y el Rangers. Entonces, pues bueno, varios estadios de plano murieron a causa del informe Taylor. Y, bueno, gracias a él tenemos los estadios modernos que vemos en la Premier. También la Premier sigue teniendo estadios muy históricos como el Craven Cottage, el del Fulham, pero ya adaptados al informe Taylor. O que hay algunos que conservan unas cuantas fachadas como Villa Park, que conserva la fachada exterior, pero el interior es totalmente remodelado. Así es. O sea, modernizaron los estadios viejos a partir de eso. Aunque el estadio del Fulham, pues, no es algo moderno tampoco, digamos, hoy en día. No, pero pues algo se conserva para los románticos. Así es. Y pues bueno, esto también luego trajo consecuencias para otros países, luego le siguieron, pero en Inglaterra fue donde más hubo ajuste. En España también ya no hay vallas en la mayoría de los estadios. En la Bundesliga sí todavía existen, pero digamos que en la Bundesliga todavía hay una regla muy rara. Ya ves que, por ejemplo, en todos los estadios de la Bundesliga hay una red detrás de las porterías, justamente para que no les den de balonazo a la gente que está atrás. Uh-huh. Sí, y también pues que la Bundesliga nunca ha sufrido casos de hooliganismo dentro de los estadios. Afuera sí, pero adentro no. Afuera sí, afuera hacen todo lo que quieran, pero dentro de los estadios hay que reconocer que pues sí, muy, muy respetuosos, eso sí. Y en Italia sí cambió un poquito ese asunto. En Italia sí empezaron a eliminar las vallas, pero pues digo de manera un poquito más laxa. Sí, pero Italia ya siempre ha ido a la baja con los estadios, cosa que hasta la fecha sigue sufriendo. Sí, o sea, los estadios italianos la verdad es que son de las 4 ligas principales europeas, yo creo que es la que peores estadios tiene. Y por mucho, incluso considerando España.
Sí, y eso que España muchos años también estuvo muy, muy atrasado. Y hablando también de los estadios de las 4 ligas importantes, esto también fue como un pretexto para la UEFA para crear sus famosas categorías. Así es, los estadios de la... Que ya sabemos que, por ejemplo, la UEFA tiene 4 categorías. Si tú quieres jugar Champions, tienes que, a fuerza, su estadio tiene que adaptarse a la categoría 4. Es decir, por ejemplo, tiene un cierto estándar de alumbrado. Por ejemplo, no permiten aficionados parados, que haya lugares VIP, todo ese asunto. Y que haya asientos numerados. Palcos, todo ese asunto. Por eso es que el Atalanta tuvo que jugar sus partidos en estadio provisional, porque en el estadio de Bérgamo no cumplía con los requerimientos de la UEFA. Y es que nunca antes en su vida el Atalanta se hubiera imaginado que iba a jugar una Champions. Sí, iba a volver a jugar otra Champions. Entonces, digo, sí, eso para los equipos chicos que de repente se les da por calificar a la Champions, pues esto sí representa un problema. Aparte, también, por ejemplo, la UEFA te registra hasta el tamaño de la cancha. La cancha no puede ser más que de 105 por 68 y nada más. Uh-huh. Y entonces, sí es más complicado, sí hizo que se regulara más el tema de los estadios, sobre todo para eventos grandes. También hasta los mundiales, yo creo que hasta se vieron afectados hasta cierto punto. Pero sí, se juntó todo para que tanto la FIFA como la UEFA se pusieran los moños para que los estadios cumplieran ciertos requerimientos. O sea, se cruzó el inicio de la Premier League y unos años después lo que ya comentamos en el podcast de Corea-Japón. O sea, vieron los estadios muy modernos, una muy buena organización, y luego vino Alemania 2006, que ya tenía prácticamente listos los estadios. Entonces, con esto se agarró vuelo la FIFA y la UEFA para decir, vamos a tener estadios de primer mundo en todas partes. Y aunque después no les sirvan para nada, después se va el mundial. Uh-huh. Ahí tienes a Sudáfrica. Sí, ahí Sudáfrica no, y a Brasil también. O sea, Brasil, por ejemplo, construyó un estadio en Manaus, o sea, en medio del Amazonas, que nadie usa. O sea, ese estadio, Manaus es un elefante blanco. Así es. Y Sudáfrica, ni que se diga. O sea, Sudáfrica tiene como 6 o 7 elefantes blancos dentro. Digo, básicamente, creo que Soccer City y el Ellis Park es todo lo que funciona allá. O sea, sí, hizo cosas buenas el reporte Taylor, pero también empezó a dar pie a que se empezara... Le quitó, dirían los románticos, le quitó la esencia al fútbol. Ajá, exactamente, porque ya no puedes ver los partidos de pie. O sea, imagínate, dile eso a un barrista y a ver cómo responde. Uh-huh. La verdad, yo sí prefiero ver un partido sentado. Perdón. Sí. Yo también, pero bueno, entiendo que para muchos tienen que estar bailando en primer partido, pues ok, pero el problema es cuando ya molestas a la gente, que creo que son la mayoría que preferimos ver un partido sentado y tranquilos, la verdad. En fin. Sí, es que también ir a un partido de la entonces First Division antes de la tragedia de Hillsborough era, o sea, las familias ya no iban, de plano. No iban las familias porque ya era demasiado lo que se estaba viviendo con el hooliganismo. Y es que era un problema para todos los equipos de primera, de segunda, de tercera. O sea, no podías ni siquiera ir a ver a, no sé, ¿qué te gusta? No podías ver al Hull City. Bueno, a ver, al empezar yo te cuestionaría por qué demonios querrías ver al Hull City. Para empezar. Pero aún así dices, pues quiero ver un partido del Hull City. No sé por qué, pero es el único partido que puedo ir. Pero no puedes ir tranquilo porque te van a andar agrediendo. O sea, los estadios de Inglaterra se convirtieron en lugares muy, muy, muy peligrosos. Y hoy en día incluso se separan a los aficionados. Salvo en ciertos casos, por ejemplo, en un derby de Merseyside entre Liverpool y el Everton, ahí sí te dejan andar donde tú quieras.
por lo general. Pero aún así, digo, también se limitó mucho ese asunto, todavía, hasta la fecha. Uh-huh. Sí, y también en el Championship, o sea, no solamente esto llegó a la Premier League, sino que a sabiendas de que en un futuro iban a ascender varios equipos después, o sea, si tú comparas la primera temporada de la Premier League, la del 93, y la actual, te encuentras que hay muchos equipos que son nuevos, o que nunca estuvieron. Por ejemplo, lo que comentamos del Bournemouth, o sea, un estadio diminuto, un estadio que hace, ¿qué te gusta? Unos 20 años, bueno, 30 años, pudo haber sido un hervidero de hooligans. Así es, y ya no lo es. O sea, tú puedes ir a un partido al estadio del Bournemouth sin ningún problema. O sea, mató muchos temas de inseguridad. O sea, en Inglaterra ya es muy seguro el estadio, muy seguro. Digo, que pasen eventos de hooliganismo, del hooliganismo no se ha erradicado por completo, todavía sigue sucediendo, pero no, es que el hooliganismo existe todavía. El problema es que, por ejemplo, no pueden entrar al estadio, en primera porque el abonado es caro, muy, muy caro, sobre todo para los equipos principales. El United, el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal, son abonados carísimos. Y luego también el hecho de que ya están registrados dentro de los valga la redundancia, de los registros de los estadios. O sea, esta persona no puede entrar porque ya hizo actos de hooliganismo. No puede entrar ya más. Por eso es que nos seguimos encontrando episodios como, por ejemplo, la batalla de Marsella. ¿Yes? O sea, va a suceder. O sea, el hooliganismo existe, pero ya no en el campo, que es donde realmente importa. Al final del día, digo, tú quieres ver un partido, quieres verlo tranquilo, y gracias a estas medidas, pues ya tú puedes ir tranquilo y disfrutar el partido sin ningún problema. Ahora sí, cuídate de fuera del estadio nada más. En fin. Sobre todo si vas a los pubs y vas con la playera visitante, aguas. No, ahí no lo hagas. Don't do it. O también, igual, no vayas jamás a un partido del Millwall. Jamás. Ni del West Ham. No, del West Ham. Del West Ham incluso tienen fama de racistas, incluso si no te ven como inglés. Tienen fama de que son bastante racistas la gente ahí. Pero bueno, o sea, tampoco es que vas a poder cambiar la mentalidad de toda la gente de la noche a la mañana. No se puede. No, es que ya estamos hablando de que ya pasaron ya más de 20 años desde ese informe y, o sea, sí han cambiado muchas cosas. Han cambiado las cuestiones de la seguridad. Hoy la Premier League, podemos decir, es la mejor liga del mundo en cuanto a fichajes, en cuanto a dinero, en cuanto a aficionados, en cuanto a, pues, todo lo que representa hoy en día la marca, porque no es solamente una liga, es una marca, cosa que antes no existía. O sea, antes no había que tu liga BBVA, no había tu liga Santander, no había esas cosas. Y hoy en día, gracias también a la Premier League, que también necesitó un patrocinio, el famoso patrocinio Barclays, que necesitó ese patrocinio para poder subsistir la liga y que se pudieran repartir las ganancias de los derechos de transmisión y patrocinio para que los clubes pudieran solventar la deuda. Entonces también de ahí surge que hoy en día sea muy común ver un patrocinio de la liga. Así es. Y pues bueno, yo creo que no sé si haga falta decir algo más, porque básicamente esto fue una especie de recordar el por qué tenemos lo que tenemos hoy en la Premier. O sea, hoy dice la gente que ha ido a partidos de la Premier, yo desafortunadamente no he tenido jamás la oportunidad, ojalá algún día lo tenga, de que es una experiencia como ir a una obra de teatro. O sea, dicen que es un evento hasta coreografiados, hasta la gente y demás. Lo hace ver como una experiencia de, no nada más estoy viendo un partido de fútbol, estoy viendo toda una forma de vida, o sea, en un estadio, pero de manera sana. Sí, es que, bueno, es que mira, yo sé que te vas
agárrate de las sillas y vas a Anfield Road y empiezan a cantar You'll Never Walk Alone, o sea, te me vas, pues. O sea, hasta te pone la piel finita, incluso hasta viendo en la televisión. A mí personalmente, cada que oigo el You'll Never Walk Alone, y sobre todo después de partidos importantes, incluso de derrotas dolorosas de Liverpool, porque lo pasa, sí se siente uno la piel muy, o sea, la piel china y demás. O el Forever, en la canción de los del West Ham, la de las burbujas. Sí, Forever Bubbles. Ajá, esa mera. También, o sea, todos, o Blue is the Color en el estadio del Chelsea. O sea, son situaciones que, vaya, tienes que estar ahí y que lo puedes ver de manera lo puedes ver de manera tranquila, de manera sana, y que no te van a estar golpeando por cualquier cosa. Justamente ese es el objetivo del informe Taylor, en hacer esos estadios cada vez más seguros. Y pues bueno, no sé si haga falta decir algo más. Sí, o sea, el informe Taylor nos dio y nos quitó. ¿Qué nos dio? Estadios más seguros, estadios más modernos, más bonitos, que sean ideales para todo tipo de personas, familias, discapacitados, gente de otros países, turistas, todo tipo de gente que pueda pagar un boleto o un abonado, porque nomás, eso sí fue lo que nos quitó, porque sabemos muy bien que Margaret Thatcher era una neoliberal, pero de hueso colorado. Ah, no, sí, no. O sea, conservadora. Tú le pones la imagen de Margaret Thatcher a López Obrador y se me infarta el pobre hombre. No, o sea, dicen, esto es el diablo. Y Margaret Thatcher es una persona muy divisiva en Inglaterra, hasta hoy en día, muy divisiva. Sí, o sea, es una persona muy amada y a la vez tan odiada. Así es. O sea, nos dio, el informe Taylor nos dio, sí, lo que ya mencioné, pero nos quitó quizás esa posibilidad de entrar con facilidad a un estadio, un estadio con esa esencia inglesa. Ciertamente algunos estadios actuales conservan esa arquitectura inglesa, como ya dije, cuadradita. Por ejemplo, Stamford Bridge, el estadio del Nottingham, el Aston Villa, Goodison Park, el mismo Anfield, tienen esa arquitectura que la distingue de estadios ingleses. Pero pues, ¿a qué costo? Bueno, pero también en España sucedió algo similar. Digo, ahora yo he escuchado mucha gente queja de gente que es hueso colorado de Barcelona, que dicen que ahora se quejan de que van al Camp Nou y dicen que no ven a ningún maldito catalán, que es como turista. O sea, es la clase de cosas que deja. O sea, dejan boletos caros, pues el turista que ya de por sí se dio el lujo de viajar a esas ciudades, pues se puede dar es que también es una táctica de estas ligas de vender boletos caros, porque obviamente los aficionados van a hacer lo que sea, y digo lo que sea por ver un partido. O sea, el turista va a pagar precios exorbitantes por ver un partido ¿qué te gusta? En Old Trafford, en Emirates Stadium, o incluso en el mismo Wembley. O sea, van a pagar precios exorbitantes, pero si a mí me dicen, oye, vas a pagar, ¿qué te gusta? ¿Cuánto cuesta un boletito? Unas 100 libras. ¿Vas a pagar 100 libras por ir a ver al Chelsea? Pues digo, ay, no, pues mejor me echo una cervecita en el pub y un fish and chips. Así es, que es más barato. Uh-huh. Es lo bueno. Pero bueno, en fin, pues vámonos. Muchísimas gracias por seguirnos otra semana más en Soccer Punch Random. Y recuerden, pues, si necesitan papel, si necesitan plumas para hacer su propio informe, pues ahí está Casa Maris, que no se raja. Así es, digo, el Lord Taylor compró sus útiles en Casa Maris. Porque hace 30 años que se hizo este informe, o sea, ya existía Casa Maris. Así es, y aparte todavía no estaban en auge las computadoras como hoy en día. O sea, yo creo que el Lord Taylor escribía a mano
o en una máquina de escribir, que también se vendían en aquel entonces y las vendía Casamaris. Eso sí, eso sí me consta. En fin, pues vámonos. Adiós. Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito.mx. Danos un like en facebook.com/elfutbolito.mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución: Nancy 3V. Producción: Alberto Domínguez.